Entonces la varianza puede ser conocida o desconocida. Entonces vamos a tener intervalo de confianza para la varianza conocida e intervalo de confianza para la varianza desconocida, ¿ya? Cuando la varianza es conocida, el intervalo de confianza está dado por X barra menos Z de alfa medio por sigma partido por raíz de n. Y al otro lado, X barra más, lo único que cambia el signo, Z alfa medio por sigma partido por raíz de n. ¿Ya? Eso en el caso que la varianza es conocida, o sea, este sigma es conocido. ¿Ya? Bueno, si sigma es conocido, como el n también es conocido, ¿cierto? Porque es el tamaño de la muestra, el X barra también es conocido porque es la media de la muestra, y el Z es un valor que sale de una tabla, donde si se conoce el alfa, se puede encontrar el Z, entonces también es conocido. Por lo tanto, todo eso se conoce y con eso podemos calcular este valor de B y este valor de A. ¿Ya? Y en el caso que la varianza es desconocida, la fórmula se transforma en X barra menos T de alfa medio, coma, los grados de libertad por, ya no puede ser sigma, porque sigma en este caso es desconocido, entonces se reemplaza por S. ¿Quién es S? Es la desviación estándar, pero de la muestra. ¿Ya? Entonces, el Z se reemplaza por T y el sigma se reemplaza por S. ¿Ya? X barra es conocido, porque es la media de la muestra. El T sale de la tabla T, donde conocido el alfa y los grados de libertad se puede encontrar el T. El S se conoce porque es la desviación estándar de la muestra y la muestra se conoce, y el N es el tamaño de la muestra, por lo tanto tengo todos los valores, y entonces puedo calcular de nuevo los límites superior e inferior del intervalo. ¿Ya? En el lado derecho la fórmula es exactamente igual, cambia el signo menos por signo más. ¿Ya? Entonces el primer caso es para varianza desconocida y el segundo caso es para varianza conocida. ¿Ya? Bueno, eso en el caso de una población. ¿Ya? Por ejemplo, una población, estoy trabajando con los estudiantes de la Universidad de Antofagasta. ¿Ya? Ahora, cuando trabajo con dos poblaciones, ¿ya? Entonces, ahí tengo una población, otra población, esta tiene su media y su desviación, esta tiene su media y su desviación, ¿ya? Tengo una muestra de aquí, ¿ya? Con su media y su desviación. Tengo una muestra acá, con su media y su desviación, ¿ya? Y aquí interesa relacionar las dos poblaciones. Por ejemplo, decía yo, si estos son los estudiantes de la Universidad de Antofagasta y estos son los estudiantes de la Universidad del Norte, y me interesa estudiar, por ejemplo, si es que en promedio la edad de los estudiantes de la Universidad de Antofagasta es la misma de la edad de los estudiantes de la Universidad del Norte, entonces ahí se trabaja con intervalos de confianza para la diferencia de media. Entonces, así como mu1 menos mu2, mayor que algo y menor que algo. ¿Ya? Y al igual que acá, ¿cierto? Hay una fórmula X raya. Aquí también el A y el B se calculan en función del X1, del S1, del X2, del S2, del alfa, etc. Y aquí sí que tenemos distintas situaciones. Que los sigmas se conozcan, ¿ya? Y sean iguales, o sea, que no se conozcan y sean iguales, que no se conozcan y sean distintos, o que se conozcan. ¿Ya? Entonces tengo tres situaciones distintas. Y para cada una de las situaciones, para calcular A y B, hay una fórmula. ¿Ya? Entonces, y esa fórmula yo les mencioné que están puestas en una tabla que ya estaba puesta en la plataforma Moodle, y está la tabla para todas las situaciones. ¿Ya? Y que lo importante ahí, digamos, como eso en el fondo es más o menos para saber de dónde vienen, porque en la práctica uno mete los datos de la muestra 1, de la muestra 2, y el programa, el software el que hace los cálculos. Entonces, más bien lo que interesaba era
interpretar, ¿no es cierto?, qué significaba un intervalo de tal o cual tipo. Entonces, y en este caso, ¿cierto?, teníamos como dos situaciones, o tres en el fondo, cuando, por ejemplo, tenemos entre -1 y -0,5, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí decíamos, bueno, si ese fuera un resultado de un intervalo de confianza, ¿cómo se interpreta? Que el intervalo siempre es menor que 0, porque está entre -1 y -0,5. O sea, el intervalo siempre es menor que 0, entonces eso implica que mu1 es menor que mu2, por aritmética simple. El pasar el mu2 para el otro lado. Al revés, si el intervalo fuera, por ejemplo, mu1 menos mu2, mayor que 1 y menor que 3, por ejemplo, aquí la diferencia siempre es mayor que 0, por lo tanto, eso implicaría que mu1 es mayor que mu2. ¿Ya? Si mu1 fuera la edad promedio de los estudiantes de la Universidad de Antofagasta, en el primer caso significaría que en promedio los estudiantes de la Universidad de Antofagasta, en promedio, tienen menos edad que los de la Universidad Católica del Norte, y en el segundo caso, lo contrario. Y estaría el último caso, tercer caso, digamos, en que mu1 menos mu2, ¿cierto?, está algo así de esa manera. ¿Ya? Entonces, en ese caso, en que el intervalo es mayor que un número negativo, pero menor que un número positivo, significa que mu1 menos mu2, ¿ya?, puede ser 0, porque el 0 está contenido en ese intervalo entre -1 y 1. Y si mu1 menos mu2 es 0, significa que mu1 menos mu2 es igual a 0, perdón. O sea, significa que mu1 es igual a mu2 en el fondo. ¿Ya? O sea, no hay diferencia entre ellos. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, mu1 es menor que mu2. Conclusión, los estudiantes de la Universidad de Antofagasta tienen menos edad en promedio que los de la UCN. En el segundo caso, al revés, mu1 mayor que mu2. Conclusión, los estudiantes de la Universidad de Antofagasta tienen mayor edad que los estudiantes de la UCN en promedio. Y en el tercer caso, no hay diferencia en las edades promedio de las dos universidades. Y hasta ahí llegamos a la clase anterior. ¿Ya? Entonces, pero aquí queda pendiente un tema de las varianzas. ¿Ya? Todo lo que uno puede concluir respecto de las medias, por ejemplo, lo que estamos viendo acá en este ejemplo, digamos, ¿ya?, tiene sentido siempre y cuando las varianzas sean parecidas. ¿Ya? ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, imagínense que tenemos dos cursos, ¿ya?, dos cursos de métodos cuantitativos, dos paralelos. Y en un paralelo todos los alumnos se sacaron un 4, ¿ya?, promedio 4. Y en el otro paralelo, la mitad sacó un 1 y la otra mitad sacó un 7. Promedio 4. Si yo comparo los promedios son iguales. Por lo tanto, tendría que concluir que no hay diferencia entre el curso 1 y el curso 2, cuando sí la hay. ¿Cierto? No es lo mismo un curso donde todos tienen un 4, versus otro que la mitad tiene un 1 y la otra mitad tiene un 7. ¿Ya? Entonces, si comparamos solamente las medias nos están como engañando ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las varianzas son muy distintas. En el primer caso, cuando todos tienen un 4, la varianza es 0. Y en el otro caso, la varianza es bastante alta. No sé cuánto, pero es grande. Entonces, las comparaciones de medias se pueden hacer y se pueden sacar conclusiones siempre y cuando las varianzas sean parecidas, ¿ya?, o no hayan diferencias significativas entre ellas. ¿Ya? Entonces, aquí también se hacen pruebas de hipótesis, o digamos, intervalo de confianza para las varianzas, pero en vez de hacerlo para la diferencia de varianza, aquí se hace respecto de la razón de varianzas los intervalos de confianza. Entonces se hace un intervalo de confianza de esta manera. Ahora, como sigma 1 al cuadrado es una varianza, es un número positivo. Lo mismo sigma 2. Por lo tanto, el límite inferior del intervalo siempre va a ser mayor que 0, porque es el cociente entre dos números positivos. Puede ser 0, algo, pero va a ser mayor que 0. ¿Ya? Entonces se pueden dar las siguientes situaciones acá. Que sigma 1 al cuadrado partido por sigma 2 al cuadrado, por ejemplo, esté entre 0,1 y 0,8, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué puedo concluir yo ahí? Que en ambos casos,
sea, que la razón de varianza siempre es menor que 1, ¿ya? Porque está entre 0,1 y 0,8. ¿Ya? Y en ese caso significa que sigma 1 es menor que sigma 2, ¿ya? Al pasar sigma 2 para otro lado. También podría ocurrir que sigma 1 al cuadrado, partido por sigma 2 al cuadrado, esté, por ejemplo, entre 1,5 y 3,5, por decir algo. En ese caso, el cociente, sigma 1 al cuadrado partido por sigma 2 al cuadrado, sería mayor que 1. Entonces eso implicaría que sigma 1 es mayor que sigma 2. ¿Ya? Y podríamos tener un tercer caso, que lo voy a poner aquí a la izquierda porque tengo espacio, que pudiera ser algo así como sigma 1 al cuadrado partido por sigma 2 al cuadrado mayor que 0,5 y menor que 1,5, por ejemplo. En ese caso, el 1 está contenido en el intervalo, porque entre 0,5 y 1,5 el 1 está contenido. Entonces, tendríamos sigma 1 al cuadrado partido por sigma 2 al cuadrado, podría ser 1, porque el 1 es un valor contenido en el intervalo. Y si eso fuera así, significaría que sigma 1 al cuadrado es igual a sigma 2 al cuadrado. Es decir, no hay diferencia significativa entre ellos. Entonces, así se interpretarían las varianzas. Cuando trabajamos con una sola población, no es muy relevante eso porque interesa saber nomás la media de esa población y la varianza de esa población. Pero cuando trabajamos con dos poblaciones, ¿ya? Ahí sí que es de interés saber la relación entre las varianzas para saber si las conclusiones que sacamos respecto a las medias son confiables o son más confiables o menos confiables. ¿Ya? Listo. Eso era lo que quería comentar respecto de los intervalos de confianza. ¿Alguna consulta? No, por mi parte, profe. Ya. De todas maneras, no se asusten por la fórmula, insisto, las fórmulas están en una tabla y la pueden usar cuando las veces que la necesiten, pero en verdad no la van a necesitar porque en verdad los cálculos lo hace el software, así que ya. Importante saber la fórmula para saber de dónde salieron los valores, pero aprendérselas de memoria no tiene sentido, y si las necesitan de todas maneras van a poder usar la tabla que está puesta ahí en la plataforma. ¿Ya? Más importante, insisto, es saber cómo interpretar estos resultados, tanto la diferencia de medias como el cociente de varianza. ¿Ya? Ok, dicho eso, vamos entonces, voy a dejar de compartir esto. A ver. Ya, como están, bueno, Claudia, D'Angeli, Sebastián y Walter, ¿ya? Van a trabajar en equipo, ¿ya? Todos juntos. De hecho, voy a armar una sala aparte para que trabajen allí, por si llega alguien más para hacer otro grupo. En la dinámica que les voy a mostrar ahora, la dinámica ya está puesta en la plataforma, ¿ya? Pero se las voy a mostrar primero, las voy a compartir para explicarla, ¿ya? Aquí está. Ya. En la plataforma Moodle está puesta donde dice talleres y dinámicas y aparece como la dinámica del precio del cobre, ¿ya? Pero en la dinámica misma aparece como evolución del precio del cobre versus inversiones, ¿ya? Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, hay un artículo, ¿ya?, que comenta sobre cómo ha evolucionado el precio del cobre, ¿ya?, desde el año 1993 hasta el año 2019, bueno, hasta principios de 2000, no está en la tabla, pero se comenta también sobre lo que ha pasado el año 2020, incluso hasta el día de ayer, 23 de noviembre, ¿ya?, cómo ha evolucionado el precio del cobre, ¿ya? ¿Saben a cuánto está el precio del cobre hoy día o no? ¿Alguien sabe? No, profe. Bueno, no sé, bueno, pero está como a 3 dólares No, 30 profe. 3 dólares 30 y tanto, debe estar un poquito más alto que 330 centavos de dólar, ¿ya? 3 dólares 30 y algo, bueno. De todas formas, lo que interesa aquí
es que los costos de explotación, o sea, cuánto cuesta en el fondo producir una libra de cobre, cuesta entre 60, dependiendo de la compañía, ¿no es cierto? Algunas tienen costos mayores, otras menores, pero entre 60 y 150 de centavos de dólar es lo que cuesta producir una libra de cobre. Y se vende en 300, bueno, hoy día, aproximadamente en 330 centavos de dólar, o 3 dólares 30 centavos si ustedes quieren, ¿ya? Por lo tanto, todavía es un buen negocio, ¿ya? Entonces aquí se describe un poco todo eso, y lo relevante en el fondo está aquí, donde lo que está puesto con negrilla, ¿ya? Hay una empresa, yo le puse como nombre para esconder el nombre verdadero, ¿ya? Compañía Minera La Encontrada, ¿ya? Tiene algunas máquinas para producir, bueno, esta compañía minera, ¿ya? Produce concentrado de cobre, y el concentrado de cobre se obtiene, aquí hay una gráfica muy así, muy, digamos, básica, pero que explica cómo, ¿cierto? Viene el material de la mina, entra un proceso de molienda, a otro, hasta que llega al refino y de ahí sale el concentrado, ¿ya? Entonces estos son molinos, ¿ya? Y la compañía minera, La Encontrada, utiliza molinos de bolas, y dependiendo del tamaño de la bola, digamos, en el molino, es la granulometría que va saliendo de ese molino. Y cada vez, digamos, se va. En la molienda 1 las bolas de molino son más grandes, después en la molienda 2 son más chicas, en la molienda 3 son más chicas, y en el refino son más chiquititos todavía. Entonces ahí ya sale polvo, por decir así, o concentrado. Y ustedes saben, después el concentrado se mezcla con agua, y así como un barro bastante líquido se transporta desde la mina hasta el puerto, y de ahí se seca y se exporta a granel. Eso es como lo básico, ¿ya? El tema es el siguiente, dice: la compañía minera La Encontrada tiene sus propias máquinas para proveerse las bolas para los molinos, ¿ya? O sea, particularmente para el molino de finos, que es el último de acá, ¿ya? Las bolas que usa este molino para moler el material, digamos, de la mina, las producen ellos mismos, ¿ya? Por lo tanto, tienen máquinas que fabrican bolas, ¿ya? Y debe adecuarse a la nueva demanda por la apertura de una nueva fase de producción, ¿ya? Se va a agregar otra fase de producción, ¿ya? Tienen que adaptar su bola, digamos, la producción de bola a los molinos, y seguramente agregar nuevas máquinas, no sé, ¿ya? Por tal motivo, dice, la sección de producción de bolas de molino deberá introducir cambios tecnológicos y procedimentales para responder a la nueva demanda, ¿ya? O sea, va a venir, seguramente, si se abre una nueva fase de producción, va a llegar más material, tienen que procesar más y tienen que adaptarse a la nueva demanda, ¿ya? Estudios preliminares han determinado que existen dos tipos de máquinas con nuevas tecnologías que mejoran el rendimiento del proceso de producción al producir bolas de mayor dureza, ¿ya? Esto se refiere a máquinas, no las que tienen ellos, sino que otras máquinas que podrían incorporarse al proceso, ¿ya? Y que producen bolas de mejor calidad, digamos, bolas más duras que las que produce actualmente. Si son más duras, por supuesto, van a durar más tiempo, y eso significa ahorro de costos, ¿ya? Entonces, ese es el artículo, y aquí ustedes lo que tienen que hacer, leerlo, discutirlo, y empezar a hacerse preguntas, ¿ya? Respecto de esto, ¿ya? Aquí hay un problema que está escondido, ¿ya? Que ustedes tienen que resolver. ¿Usando qué? Usando lo que hemos visto de estadística, ¿ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer es leer este artículo, ¿ya? Está puesto en la plataforma con el nombre Dinámica del Precio del Cobre, en la carpeta Talleres y Dinámicas, ¿ya? Entonces yo ahora lo que voy a hacer es dejar de compartir. Los voy a mandar a una sala a los 4 juntos, ¿ya? Esto es nada más que para el hecho, da lo mismo que estén acá, pero si llega alguien más para armar otro grupo, ¿ya?
Así que ustedes tienen que aceptar, ¿ya? Para entrar a la otra sala. Ya. Estamos en la sala, ¿ya? Insisto, los pasé a una sala solamente por el hecho de que si llega algún otro alumno a trabajar aparte con ellos y no los molesta a ustedes que van a estar trabajando, ¿ya? Entonces, lo que tienen que hacer ahora es descargar el documento que yo les mostré recién, la dinámica del precio del cobre, así con ese nombre está, y luego leerlo, y después discutir qué hay que hacer con esto, ¿ya? Y ahí yo los voy a ir ayudando, ¿ok? ¿Se entiende? ¿D'Angeli? Ok, profe. ¿Claudia? ¿Claudia? Profe. ¿Entendió lo que hay que hacer? Profe, dígame. ¿Entendió lo que hay que hacer? Hola. Sí. Ya. ¿Walter? Sí, profe. Ya. ¿Sebastián? Sí, profe. Ya, entonces, cada uno descargue la dinámica, léanla y discútanla. Si quieren la van leyendo juntos y la van discutiendo, o la lee cada uno completa y después la discuten, se los dejo a ustedes. Ya, le voy a dar, son las 17, 10, 20, le voy a dar unos 10 minutos solamente para que lean, ¿ya? Y después se pueden poner a discutir, ¿ok? Mientras tanto, yo me voy a ir de esta sala, ¿ya? Voy a volver a la sala principal por si llega alguien y armar otro grupo, ¿ok? Ok, profe. Ya, voy saliendo entonces. Por si acaso yo voy a estar en la sala principal para no molestarlos. Si me necesitan, me llaman, ¿ok? No, profe. Pero te devuelven mucho.
¿Cómo van, niños? ¿Leyeron ya? ¿D'Angeli? Sí, profe. Sí, ya leí. profe. ¿Todos leyeron, Claudia? Sí, profe. ¿Walter también? Sí, profe. Sí. Ya, ahora tienen que conversar entre ustedes y discutir de qué se trata esta cuestión, ¿ya? ¿Cuál es el problema que hay ahí y cómo lo podríamos resolver usando alguna de las cuestiones estadísticas que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Entonces, tienen que conversarlo un poco, discutirlo, y después yo les voy a ayudar si es que no van llegando a lo que corresponde. Igual los voy a dejar un rato solos para que puedan discutir tranquilos.
Entonces le decimos al profesor. ¿Ya que han pensado? Sebastián. Teníamos pensado que la finalidad es realizar una comparativa entre las dos máquinas actualizadas para así ver cuál es más eficiente y quizás la solución para eso sería utilizar un método económico binomial, o sea, método estadístico binomial, siendo la probabilidad de que falle, siendo sus
2 factores la probabilidad de que falle y en cuánto tiempo. A ver, primero, hay que descubrir el problema. O sea, metodológicamente, ¿no es cierto? Primero hay que descubrir el problema y luego, una vez identificado el problema, decir, bueno, ¿qué cosa puedo usar yo para resolver el problema? Entonces, centrémonos primero en descubrir el problema. ¿Están todos de acuerdo con eso, Walter? Sí, profe. Yo creo que el problema es el desgaste de las máquinas y y el otro sería como la producción, alcanzar la demanda. ¿Ya? ¿Claudia? Eh, igual que el Walter, igual pienso eso de que el problema es el tema de la regresa y el desgaste de la que tiene. Entonces se podría como analizar, yo creo, este desgaste, pues, y cuál dureza es mejor o cuál tiene menor desgaste, mayor desgaste, algo así. Ya. ¿D'Angeli? Creo lo mismo que los compañeros. Ya. A ver. Hay que ir focalizando el problema. Aquí hay una empresa, ¿no es cierto?, que... A ver, los datos que hay ahí del precio del cobre y todo eso, ¿tienen alguna relevancia en el problema? Yo creo que no. ¿D'Angeli? Tampoco creo que no. Ya, ¿Claudia? No sé, creo que, ¿Pero qué es? quizás sí, Así, ¿cuál es quizás sí. tu feeling? Quizás sí. ¿Podrían servir después para la Sí. solución? Yo creo. ¿Walter? No, yo creo que no influye. Más influye el tipo de cobre, pues, si es refinado o concentrado, creo. Ya, a ver. ¿Por qué le hago esta pregunta? Mira, esta metodología que estamos usando ahora se llama ABP, ¿ya? Aprendizaje basado en problemas, ¿ya? Significa que una materia determinada de cualquier disciplina, ahora la estamos usando aquí en estadística, digamos, pero a través de un problema, de alguna manera, aprender la materia. Aquí el problema está implícito en ese documento que ustedes leyeron, ¿ya? El problema que tenemos ahí, bueno, la situación que tenemos, no el problema, tenemos una empresa, ¿no es cierto?, que en el fondo produce concentrado de cobre, ¿ya? El concentrado se obtiene por un proceso de sucesivos refinamientos hasta llegar al nivel más fino que es el concentrado, ¿ya? Y estamos centrados en la última fase del proceso, ¿ya? En la fase final, ¿ya? En el molino de finos, ¿ya? Hay varios molinos, ¿cierto? El molino de finos, ¿ya? Todos los molinos entre paréntesis usan bolas, ¿ya? Un montón de bolas dentro de la máquina y se echa el material y empieza a girar el molino, ¿no es cierto? Y las bolas empiezan a moler el material. Y dependiendo, digamos, del tamaño de las bolas del molino, el tamaño es la granulometría que va saliendo de ese molino, ¿ya? Entonces cada vez se va haciendo, parten rocas grandes, en el primer molino, el molino grande, ¿no es cierto?, salen ya rocas más chicas, en el segundo molino rocas más chicas, etcétera, etcétera, y el molino de fino ya sale el polvo, por decir así, que después se mezcla con agua y se transporta al puerto. Ese es el concentrado, ¿ya? Entonces, el problema está, valga la redundancia, está concentrado en la última etapa, en la etapa de finos o de refino, ¿ya? En el último molino, ¿ya? Porque ese le da el tamaño final ya, el tamaño polvo. Y ese molino usa bolitas chiquititas. Mientras más fino es el
el producto del molino, lo que sale del molino es que la bolita es más chica. El problema de las bolitas chicas, primero, no es problema, las fabrica la misma empresa, no las compran, ¿ya? Las bolitas las fabrican ellos mismos. Y el problema de las bolitas chicas es que se gastan muy rápido, ¿ya? Y hay que estarlas cambiando, ¿ya? Y eso significa costos, ¿ya? Obviamente, hay que estar... Entonces, como viene una nueva fase con mayor cantidad de producción, tienen que prepararse para la nueva fase que se va a abrir, ¿ya? Ahora, toda la información que había adicional ahí no es relevante, no es relevante para el problema, es relevante para el contexto, ¿ya? Que es una empresa productora de cobre, que usa el proceso de molienda para producir su concentrado, porque hay otros procesos también, distintos al de molienda, etc. Entonces, es para el contexto, que el precio del cobre es un precio que es atractivo, ¿no es cierto? Que justifica que se hagan nuevas inversiones, porque estamos hablando que hoy día está a $3,3 la libra, y el costo de producirlo está entre, no sé cuánto, entre 60 y 60 centavos y $1,50. Entonces, todavía es muy buen negocio. Entonces, justifica invertir en una nueva fase de producción y por lo tanto hay que preparar el proceso de molienda para la nueva fase de producción que probablemente va a traer más material. Y entonces, la idea es hacer el proceso más eficiente. ¿Cómo podríamos hacer el proceso más eficiente? Pensando en la última etapa del molino, estamos hablando en la parte de refino, que ojalá usar las bolas del molino de fino que sean más duras. ¿Para qué? Para que duren más tiempo, ¿ya? Entonces así podemos procesar más material con las mismas bolitas y obviamente el proceso se hace más eficiente desde el punto de vista de los costos, ¿ya? Y entonces la empresa ya determinó, porque aquí hay un detalle, ojo. Dice, por tal motivo, ¿ya? Es donde está la parte que yo le dije, está subrayada, dice, la compañía minera La Encontrada tiene sus propias máquinas, eso ya lo sabemos, para proveerse de bolas de molino, ¿ya? Para el molino de fino, y debe adecuarse a la nueva demanda por la apertura de la nueva fase, eso ya lo comentamos. Dice, por tal motivo, la sección de producción de bolas de molino deberá introducir cambios tecnológicos. O sea, ojo, aquí hay una decisión que ya está tomada por la empresa, ¿ya? Deberá introducir cambios tecnológicos, ¿ya? ¿Y cuáles serían esos posibles cambios tecnológicos? Cambiar la máquina que fabrica las bolas por otras máquinas que hay en el mercado, ¿ya? Que producen bolas de mayor dureza. ¿Ok? Entonces, esa es la cuestión. El proceso de molino, ¿no es cierto? En la última parte que utiliza bolitas chiquititas que se fabrican aquí mismo. Pero esas bolas ya no son muy eficientes, se gastan muy rápido. Entonces hay que cambiar la máquina que produce las bolitas por otras máquinas que produzca bolitas más duras para que duren más tiempo y haga más eficiente el proceso, ¿ya? Esa es la cuestión, ¿ya? ¿Se entiende bien lo que estoy diciendo? ¿D'Angeli? Sí, profe. ¿Ya, Claudia? Sí, profe. Ya, ok. ¿Walter? Sí, sí, profe. Ya. ¿Sebastián? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, esa es la situación, digamos. Ahora, ellos encontraron en el mercado que hay dos máquinas que pudieran ser las que reemplacen a la actual, ¿ya? Digamos, máquina 1 y máquina 2, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería? Y ya está tomada la decisión de cambiar la máquina, ¿ya? Ahí el problema lo plantea, dice, deberá cambiar la tecnología, por lo tanto hay que cambiar la máquina actual por la máquina, y hay dos máquinas posibles. ¿Cuál sería el problema entonces ahora, más específico? Ya sabemos que tenemos que cambiar la máquina actual por alguna otra máquina y sabemos que en el mercado hay dos máquinas que pudieran ser la que reemplace a la máquina actual. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos que resolver? ¿Cuál de la
Sí, diga nomás, diga. Yo digo que cuál de las dos máquinas produce las bolitas con mayor dureza. Perfecto. Ya sabemos que tenemos que cambiar la tecnología actual. Está tomada la decisión. Ya, listo. ¿Por cuál? No sé, veamos el mercado. En el mercado hay dos máquinas, dos tecnologías diferentes, dos máquinas distintas, que producen bolas con mayor dureza que la que tenemos ahora. Entonces, alguna de esas dos hay que comprar. Entonces, ¿cuál sería el problema? Decidir cuál de las dos es la máquina a comprar, la máquina 1 o la máquina 2. ¿Ya? Ese es el problema técnico ahora, o sea, ya vienen focalizados. ¿Estamos todos de acuerdo, Walter? Sí, profe. ¿Sebastián? Sí, profe. Ya. Entonces, si se dan cuenta, en un contexto que ustedes leyeron con cierta información y al final había un problema. La empresa tiene un problema en este minuto, el problema es que tienen que cambiar una máquina y tienen dos alternativas posibles. Pongámosle máquina 1 y máquina 2. ¿Ya? Entonces ahora lo que tienen que saber es, bueno, cuál de las dos es la máquina que debiera comprar para reemplazar a la actual. Y ese es su problema en este minuto. ¿Ya? Y, Sí. sí, di nomás. Y se tienen que hacer pruebas de la granulometría, ¿no? Exactamente, ya, pero ya, primer punto, entonces descubrir el problema, ¿se dan cuenta? En esta metodología a uno le plantean un escenario, eso que yo les planteé a ustedes, ese documento donde ustedes leyeron el precio del cobre, lo que hace la empresa, bla, 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 eso se llama el escenario, ¿ya? Entonces, en esta metodología llamada aprendizaje basado en problemas, hay un escenario. Ahora, el escenario esconde un problema, el problema no estaba explícitamente, o sea, no se decía. Yo podía haberles dicho inmediatamente, ¿saben qué? Aquí el problema es determinar cuál de las dos máquinas que están ahí en el mercado es la que hay que comprar. Aquí la metodología parte desde que ustedes, los alumnos, quien sea que está enfrentando el problema, descubra cuál es el problema que está implícito en el escenario. Y aquí el problema que está implícito, ¿no es cierto?, es que la empresa tiene que comprar una máquina nueva y tiene dos opciones y tiene que decidir cuál de las dos es la que va a comprar. ¿Ya? Estamos todos de acuerdo que ese es el problema. ¿Ya? Ahora, la segunda fase. ¿Cómo voy a determinar cuál de las dos máquinas es la más apropiada? ¿Ya? Algo dijiste tú, Walter. La que hace que el cobre sea más fino, ¿no? Y tenga menos desgaste también. Ya, aquí el tema, de acuerdo a lo que en el mismo escenario se plantea, es que ojalá las bolas que se usan en el molino fino sean las más duras posible, porque con eso significa que duran más tiempo, ¿ya? En el molino sin tener que cambiarla, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería ya el problema técnico a determinar, Sebastián? Si lo que interesa es la dureza de las bolas. Sebastián, El problema sería cómo descubrir cuál tiene mayor dureza. ¿cuál de las dos máquinas fabrica bolas de mayor dureza? Y esa máquina es la que tendría que comprar. ¿Está de acuerdo, Claudia? Sí, profe. Ya, entonces, el problema es determinar cuál máquina compro. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cuál de las dos máquinas me conviene? La que fabrique bolas de mayor dureza. Eso es lo que me interesa, que las bolas sean más duras para que duren más tiempo. Entonces, aquella de las dos máquinas que fabrique bolas de mayor dureza, esa voy a comprar. ¿Ya? Entonces ahí seguimos avanzando en el problema, ¿se dan cuenta? Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a saber cuál de las dos máquinas fabrica bolas de mayor dureza? ¿Cómo podría saberlo? Con la granulometría. A ver, es que ahí te estáis metiendo en el molino. O sea, una manera sería, por ejemplo,
tomar algunas bolas de la máquina 1, digamos, meterlas al molino de fino, hacerlo trabajar y ver cuánto tiempo me duran esas bolas. ¿Cierto? Y después hacer lo mismo con un grupo de bolas de la máquina 2, meterla al molino, hacerlo trabajar y ver cuánto tiempo me duran esas bolas y cuál dura más. Podría ser, ¿o no? Una forma, digo yo. ¿Podría ser, D'Angeli, o no? ¿Te parece así como lógico? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Claro, ahí sabría cuál dura más. Pero ¿cuál es el problema? Que me voy a demorar mucho tiempo. Las bolas normalmente pueden durar semanas. Entonces voy a tener que esperar semanas para saber cuál... Y probablemente voy a tener que hacer más de alguna prueba para chequear bien, digamos, que la cosa es correcta. Entonces, aparentemente, aunque la lógica dice que sí podría ser, pero pareciera ser que no es muy práctico el método. ¿Qué otra manera podría saber yo, de qué otra forma podría saber yo, Sebastián, cuál máquina fabrica bolas con mayor dureza? No sé, profe. Claudia, ¿Se le podría medir la dureza al papelito? justamente, pues sí. ¿Cómo puedo saber midiendo la dureza? ¿Hay instrumentos que midan dureza o no? Sí. ¿Sí? ¿Alguien conoce alguno y cómo se llama? Eh, o sea, yo sé que está la dureza brilla, la roca, pero Ya. no sé cómo se Bueno, llama la hay máquina. un instrumento que mide dureza y se llama durómetro, justamente. ¿Ya? Entonces, supongan ahora lo voy a dejar que conversen un rato, y ya tenemos claro cuál es el problema que estaba oculto en el escenario. Que hay que comprar una máquina y hay que decir cuál de las dos máquinas hay que comprar. Ese es el problema que tiene la empresa en este minuto. ¿Cómo lo voy a decidir? Como me interesa que las bolas sean lo más duras, voy a comprar la máquina que fabrique bolas más duras. Listo. ¿Cómo puedo saber cuál la dureza de las bolas? Midiéndola con un instrumento que se llama durómetro. ¿Ya? Existe, o sea, eso no es nada que yo esté inventando. Entonces, ya tenemos enfocado el problema, más o menos cómo vamos a decidir cuál máquina fabrica bolas más duras, midiendo las bolas de cada máquina, ¿no es cierto?, con un durómetro. Y ahora vendría el último paso del problema, y aquí lo voy a dejar conversar unos 5 minutos, y yo me voy a salir un ratito, para ver ahora, ¿cómo lo harían? Imagínense que tienen ustedes ahí las máquinas disponibles, la máquina 1 y la máquina 2, tienen el durómetro, tienen todo. ¿Qué pruebas harían? ¿Qué cosas harían para poder determinar cuál de las dos máquinas fabrica bolas más duras? Imagínense que tuvieran las máquinas disponibles y las pueden usar como quieran. Las pueden echar a correr, fabricar bolas, tanto la máquina 1 y la máquina 2, y tienen el instrumento que puede medir la dureza. ¿Qué cosas harían? ¿Qué pruebas harían? ¿Qué ensayos harían para determinar cuál máquina fabrica bola más dura? ¿Ya? Los dejo discutir 5 minutos y vuelvo.
Ya, ¿cómo le ha ido, niño? ¿Qué creen ustedes que habría que hacer para poder determinar cuál de las dos máquinas produce bolas más duras? Profe, estábamos viendo y creo que la mejor forma es escoger como un tipo de muestras de producción de bolas por cada máquina, ¿Ya? y a esa muestra sacarle la media y la que tenga más dureza, y comparar las durezas de esas dos muestras. Ya, o sea, en términos de experimento, echo a andar la máquina 1, la pongo a producir bolas, que produzca una cantidad X de bolas, voy midiendo la dureza de cada bola y la voy anotando, y tengo ahí una muestra, ¿ya? Y hago lo mismo con la máquina 2, y tengo una muestra de la máquina 2, ¿ya? O sea, tengo una muestra de dureza de varias bolitas de la máquina 1 y lo mismo de varias bolitas de la máquina 2. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Ya, y ahora, estadísticamente, ¿cómo podría probar yo o cómo podría llegar a concluir cuál de las dos máquinas tiene más dureza? Ok, entiendo lo que dijo Walter, o sea, saco el promedio de dureza de la bola de la máquina 1 y saco el promedio de dureza de la bola de la máquina 2 y voy a tener ahí los promedios y puedo ver cuál es mayor o menor, pero ojo, con una muestra eso es muy arriesgado, ¿ya? O sea, deberían ser más de una muestra. Porque si tomo, claro, si tomo otra muestra, a lo mejor podría cambiar la situación. Entonces, por ahí va la cosa, pero no necesariamente por las medias específicamente, sino, ¿qué otra cosa podríamos utilizar para determinar si la dureza de las bolas de la máquina 1 y de las bolas de la máquina 2 es mayor o es menor? ¿Qué vimos antes? ¿Se acuerdan? ¿La varianza, profe? También, Me equivoco. además, pero más, antes que eso. ¿Se acuerdan que hicimos un análisis y dijimos, bueno, si el cero está contenido, significa que no hay diferencia entre la dureza media o la edad promedio de y la edad promedio de? ¿Qué es lo que era eso? Es la diferencia de media. ¿Pero cómo se llama técnicamente en estadística lo que estábamos viendo ahí? Intervalo de confianza. Intervalo de confianza. Podríamos, con las muestras que tomamos de ambas máquinas, que está bien lo que ustedes dijeron, podríamos aplicar intervalos de confianza. Y a través del intervalo de confianza para la diferencia de medias, podríamos llegar a determinar si la dureza media de las bolas de la máquina 1 es mayor o es menor que la dureza media de las bolas de la máquina 2, o si no hay diferencia entre ellas. ¿Ya? Y así podríamos determinar cuál es la máquina apropiada. Pero además, tendríamos que ver cómo andan las varianzas, porque acuérdense siempre de eso. Las medias se pueden comparar y sacar buenas conclusiones solo si las varianzas de las dos muestras son parecidas, ¿ya? Si no, puede pasar lo que yo les comentaba, como el caso de los cursos donde todos los alumnos tenían un 4 y el otro, la mitad tenían un 7. Puede que las medias nos digan algo, pero a lo mejor eso es falso, dado que las varianzas pueden ser muy desiguales, ¿ya? Entonces, hay que aplicar aquí intervalo de confianza tanto para la media como para las varianzas. Por ahí va la cosa, ¿ya? Entonces, se los dejo dando vuelta, porque en la próxima... bueno, por lo tanto, para poder resolver el problema ya en términos reales, vamos a necesitar datos, ¿ya? O sea, vamos a necesitar los datos de tantas bolitas de la máquina 1 y sus durezas, y de tantas bolitas de la máquina 2 y sus durezas, para poder hacer un intervalo de confianza y ver qué pasa. Bueno, en la próxima clase, la mitad de la clase la vamos a dejar para terminar este ejercicio, que no es un ejercicio, es una dinámica y es evaluada, ¿ya? Por eso que pasé la lista, yo ya la pasé, ya los tengo presentes a todos los que están acá, porque esto va con una nota, ¿ya? O sea,
es una dinámica, ¿ya? Entonces, en la próxima clase la vamos a dejar ¿para qué? Para plantear el modelo estadístico, ¿ya? Para que lo vayan pensando, que habría que plantearse, ¿ya? Diferencia media, mu1 menos mu2, más allá, y cómo calcular el B, necesito datos, ya, los datos se los voy a entregar yo, ¿ya? La próxima clase. De un montón de bolitas de la máquina 1, de un montón de bolitas de la máquina 2 y sus durezas para que ustedes trabajen. Pero ustedes tienen que ir pensando ya en cómo van a usar estos datos para poder determinar cuál es la máquina que conviene comprar, ¿ya? ¿Usando qué? Intervalos de confianza. Ese es como el... Entonces, ahí cerramos el ciclo, porque ya con los datos, ustedes pueden meter los datos al computador, el computador le va a entregar el intervalo de confianza, y con ese intervalo de confianza ustedes pueden tomar la decisión de si conviene comprar la máquina 1 o la máquina 2, y con eso le van a resolver el problema a la empresa, ¿ya? Entonces, raya para la suma, usamos una metodología que se llama aprendizaje basado en problemas, planteamos un escenario, dentro del escenario había un problema implícito, oculto, no estaba explícito. Ustedes descubrieron cuál era el problema, descubrieron cómo resolverlo, qué materia estadística aplicar, ¿ya? Para resolverlo, y ahora necesitamos datos. Los datos se los voy a entregar yo en la próxima clase. Ustedes plantean el modelo estadístico, ¿no es cierto? Diferencia media o lo que sea. Con los datos van a hacer los cálculos los vamos a hacer con el Stagraphic, por supuesto, y ahí entonces ustedes con los resultados van a decidir si se compra la máquina 1, la máquina 2, o da lo mismo cualquiera de las dos, en el caso de que no haya diferencia entre las... Ya, eso es lo que vamos a hacer la mitad de la próxima clase, y la otra mitad vamos a echar a prueba de hipótesis, y la siguiente clase vamos a hacer una dinámica de prueba de hipótesis, así comparecida a esta, pero de prueba de hipótesis, no de intervalo de confianza. Entonces quedamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Sebastián, No, profe. Walter, No, profe. Claudia. No, profe. Ya, ok. Entonces, cerramos la clase aquí. ¿Ya? Dejo de grabar también.